Nuevamente los saludo, aquí estamos en la clase número 4 de Ciencias Sociales, en la cual vamos a hablar principalmente de la civilización griega, una de las mayores civilizaciones que más aportó al conocimiento, desarrollo y tecnología de nuestra civilización actual. Bueno, los temas que vamos a ir viendo son principalmente la civilización griega, su origen, de dónde viene, cuáles son los puntos básicos de su desarrollo cultural, tecnológico, las principales características y lo más importante probablemente, porque es pregunta de prueba, el desarrollo de la democracia. Algunos conceptos claves que vamos a ir tratando a lo largo de esta clase y probablemente la otra, ya que como es bastante contenido el tema de Grecia, lo vamos a dividir en dos clases, ¿ya? Son política, que es este sistema ideal que desarrolla cierta idea de cómo gobernar, ciudad-estado, que es el nombre que recibían las ciudades de la antigua Grecia, o polis, ¿ya? Que eran estas ciudades que cada una se gobernaban con sus propias leyes, sus propios gobernantes, quiero decir, y su propia administración. Aristocracia, que es la clase gobernante, una clase alta que dirige el país o la ciudad en este caso y gobierna a partir de ciertos parámetros, ¿ya? Que puede ser una monarquía, una república, una democracia o cualquier otro tipo de gobierno. La democracia en sí, el gobierno del pueblo, cómo se desarrolla, cómo surge, y ciudadano, que era este ente político que participaba de muchas cosas dentro de Grecia o Atenas, tenía derechos, deberes y ciertas labores dentro del mismo país. Ahora bien, Grecia antiguamente, estamos hablando hace más de 3000 años atrás, como país nunca existió, sino que era un conjunto de ciudades que se iban desarrollando a partir de sus propias creencias, una cultura que si bien era compartida tenía ciertas diferencias, un idioma en común, sí, pero sus tipos de gobierno eran muy diferentes, ¿ya? El origen de Grecia se remonta a la isla de Creta o Greta, ¿ya? Que está en el sur de Grecia continental. Si ustedes pueden ver, la ciudad con su capital Knossos. En en esta isla aparece lo que se llama la civilización minoica, una civilización muy famosa que existió hace casi 4000 años atrás, ¿ya? Muy antigua, donde se desarrollan ciertos aspectos culturales como algunos mitos, leyendas, arquitectura, tecnología, y cuando desaparece esta cultura se traslada a la zona que se llama el Peloponeso, donde vamos a conocer la cultura micénica, que es esta cultura de Troya, las grandes leyendas, Aquiles, ya la Odisea, y a partir de esa cultura micénica surge lo que vamos a conocer como la Grecia clásica. Es decir, en resumen, primero están los minoicos en Creta, la cultura micénica en el Peloponeso y finalmente Grecia clásica, que sería toda la Grecia continental que se ve en el mapa de arriba, el superior, donde dice Grecia. Ahora bien, como yo le explicaba, Grecia es en esta época no existe, es una diversidad enorme de ciudades, pueblos, culturas, que si bien comparten ciertas cosas, también los dividen muchas otras, ¿ya? Puede ser en el ámbito de la administración pública, de cómo gobernarse, puede ser una monarquía, una tiranía o una democracia, cómo desarrollar ciertos derechos. Tienen un montón de similitudes, pero también una gran cantidad de diferencias. Ahora su origen, como yo le explicaba, se forma hace unos 3000, 3500 hasta 4000 años atrás en la cultura minoica, luego la cultura micénica, donde aparecen los aqueos, jonios y dorios, que van
desarrollándose en ciertas partes de Grecia continental y las islas cercanas, que más adelante van a aportar su cultura, su tecnología y sus creencias religiosas a sus futuros herederos, que serían los griegos clásicos eh, de estas ciudades-estados. Ahora bien, como vemos acá, vemos un pequeño mapa donde se puede identificar ciertas cosas. En amarillo están los dorios y aqueos, los pueblos más antiguos de Grecia continental. Luego podríamos encontrar lo que eran los antiguos helenos de Beocia, Tesalia y algunas ciudades que fueron ellos mismos fundando alrededor de lo que es actual Turquía. ¿Ya? Hay que recordar y dejar en bien claro que los griegos eran grandes colonizadores y navegantes. Ellos colonizaron Turquía, Italia, España, el norte de África, hasta ciertas partes de Francia. ¿Ya? Muy buenos navegantes, grandes colonizadores y también eh, grandes exploradores a nivel continental. Ahora bien, como yo le decía, los aqueos y dorios son los principales pueblos que se mezclan y dan origen a lo que eh, sería conocido más adelante como la Grecia clásica, ya una cultura que nace a partir de ciertas cosas como, por ejemplo, su cultura militar, la cultura política que vamos a ver que es a partir de la democracia, el desarrollo del servicio militar, la poesía, la escritura, la escultura, las cerámicas y todo el desarrollo cultural e intelectual que nace a partir de estos orígenes más primitivos. Ahora bien, ¿cuáles son las grandes etapas de la civilización griega? Bueno, bastante básicas, ¿cómo decirlo? Bastante resumidas. Podemos encontrar la Edad Oscura, que es una edad que es poco conocida, probablemente sea la época del mito, donde aún Micenas o la cultura micénica estaba a punto de desaparecer, pero todavía tenía algunos rasgos de dominio. Podemos encontrar el tema de la Grecia mítica, donde está la guerra de Troya, ¿ya? Donde los avances eran bastante escasos, había una cultura intelectual pero muy básica y con muy poco desarrollo. Luego viene la época arcaica, que es esta época donde ya Grecia logra desarrollarse a partir de las ciudades-estado, las cuales ya no son dominadas por los reyes, muy pocas ciudades tienen reyes, sino que son dominadas por los tiranos o gobernantes que toman el poder por la fuerza o se hacen elegir por medio de su poder político, económico o militar. Es aquí cuando aparece el tema de el concepto de plutocracia, el gobierno de los ricos, aristocracia, el gobierno de unos pocos, la monarquía va desapareciendo y deja de lado el poder del rey y aparecen estos pequeños grupos de personas que cada uno van dominando, desarrollando y conquistando ciertas ciudades a partir de su propio gobierno. Luego podemos encontrar la época clásica, que es la época de mayor esplendor de la Grecia continental, donde dos grandes ciudades se van a hacer conocidas, como son Atenas y Esparta, ciudades que vamos a ir viendo con más detalle en la próxima clase, donde durante unos 150, 170 años, estas dos ciudades logran desarrollarse, logran desarrollar una enorme cultura, tecnología, arte, literatura y derrotan a enemigos extranjeros como los persas y pueblos originarios de los Balcanes. Por último encontramos la época helenística, que es cuando la cultura griega se expande en gran parte del mundo. Ya empieza la colonización, el desarrollo de la expansión militar, gracias a Alejandro Magno. Si bien él no era un griego como tal, era heredero de los griegos a partir de su educación y de la cultura que había desarrollado. Ya él era macedonio, un país al norte de Grecia
que estaban emparentados con los griegos antiguos. Acá pueden apreciar un mapa de las conquistas de Grecia. Grecia está marcada en color naranjo y a partir de eso ustedes pueden ver cómo esta cultura se desarrolló a lo largo de toda Asia, Egipto y África del Norte. Todo esto gracias a las conquistas que él desarrolló a partir de los 20 años hasta los 33 años cuando él muere. ¿Ya? Estuvo una vida bastante corta, muy convulsionada, era uno de los mejores, o es hasta hoy en día uno de los mejores generales que han existido. ¿Ya? Él a partir de los 16 años comenzó a prepararse en la guerra, participaba apoyando o dirigiendo caballería a muy corta edad, 14, 15, 16 años, y a los 19 años ya era un soldado con experiencia bastante amplia, que se apoyó en los generales de su padre para poder seguir conquistando y llegar hasta lo que sería la India, donde expandiría de manera bastante transversal todo lo que es la cultura griega, llamándose este periodo el periodo helenístico. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del desarrollo de las polis, ¿ya? Que puede salir en la prueba también. Son estas ciudades griegas que cada una de ellas era un núcleo urbano, a veces podría con un área rural, un puerto adyacente y bosques aledaños, ¿ya? Esta poli estaba integrada por los ciudadanos, la clase aristocrática, los extranjeros y los esclavos, ¿ya? Cada uno tenía un rol especial, tenían ciertos derechos y deberes dentro de la sociedad. Ahora bien, los que más tenían derecho claramente eran los ciudadanos, que eran hijos de hombres y mujeres libres que habían nacido en ese lugar, ¿ya? Los comerciantes y otras personas que eran extranjeros tenían ciertos derechos, pero eran muy limitados. Y ahora bien, los esclavos claramente no tenían derecho y en algunos lugares los esclavos pertenecían al Estado, eran un bien estatal, por lo cual el Estado prestaba a estos o arrendaba a estos esclavos para que la gente que los necesitara los usara y luego los devolviera. Por ese lado tenían un trato relativamente bueno comparado con otros esclavos de otras regiones, otros países, donde no tenían ningún derecho, ni siquiera el derecho a la vida, por lo cual no había un resguardo que pudiera protegerlo, como sí pasaba en ciertos lugares de Grecia. Acá tenemos algunos filósofos famosos, ¿ya? Para los que no sepan qué son los filósofos, son personas que van en función de investigar, desarrollar ideas, aportar pensamientos, tecnologías, sistemas políticos. Entre ellos hubieron una enorme cantidad de filósofos. Podemos nombrar primero a Sócrates, Platón y Aristóteles, que son como de la misma línea investigativa y desarrollaron ideas muy interesantes. Ahora Aristóteles fue el gran maestro de Alejandro Magno y a partir de él pudo sacar grandes ideas y también desarrollar su pensamiento para poder conquistar otros lugares. En este caso, la más poderosa, grande e influyente de las ciudades griegas de esta época fue Atenas, ya nombrada así en honor de la diosa Atenea. Bueno, la diosa Atenea, para los que no saben, es la diosa que representa la sabiduría, la inteligencia y la guerra, ¿ya? Es una mujer que se le representa con una espada, un escudo, una lanza, pero también con libros. Es decir, representa la inteligencia, el conocimiento, pero también la defensa, el honor y la guerra, ¿ya? En este caso, como yo le explicaba, las mujeres, extranjeros y campesinos y esclavos estaban destinados a una parte baja de la aristocracia, ahora bien, o de la ciudadanía. Ahora bien, los esclavos con el paso del tiempo logran ser ciudadanos, pero las mujeres y los extranjeros no. Y aún más los esclavos, que generalmente eran extranjeros que habían sido capturados en guerras, en batallas o comprados a esclavistas de otras regiones. En el sistema aristocrático estaba la asamblea,
que era la máxima expresión donde se reunían todos los ciudadanos. Elegían al arconde, que era una especie de alcalde de la ciudad, y otro cargo importante era el aeropago, ¿ya? Que era una especie de consejo como senadores de ancianos que era totalmente vitalicio, es decir, ellos trabajaban ahí hasta que renunciaban o morían en su cargo. Acá tenemos algunas imágenes de la ciudad antigua griega, ¿ya? Lamentablemente quedan muy pocos edificios que se han ido restaurando con el tiempo. ¿Por qué pocos? Bueno, porque ha sido afectado por terremotos y por guerras, por lo cual se ha usado muchas veces en la antigüedad se usó también estos edificios como armas. ¿A qué me refiero? Las mismas catapultas usaban parte de estos edificios para poder atacar. Así que están muy pero muy dañados. Con el paso de los años se ha ido recuperando ciertas cosas. Si ven en la imagen hay algunas estructuras metálicas donde se está intentando reparar esto, pero lamentablemente Grecia hace varios años ya lleva arrastrando una enorme crisis económica, lo cual ha dificultado aún más poder construir o reconstruir estos edificios. Bueno, en este caso la economía ateniense y gran parte de la economía eh, griega se basaba en dos cosas: la agricultura y el comercio. Por eso yo les hablaba que eran grandes navegantes. La mayoría de las ciudades quedan en la costa, por lo cual muchos de ellos desarrollaban ciertas cosas, comerciaban con Egipto, con España, con Italia, con países de Asia Menor, como donde lo que sería hoy en día Turquía, Siria, el Líbano, Israel. Entonces tenían una red comercial bastante grande. Ahora bien, en este caso podemos ver algunos grandes políticos que gobernaron Grecia, como por ejemplo Dracón, quien fue un político que estableció un código civil, un código de leyes escritas que podían poner o registrar estas leyes de manera formal y castigar a los culpables, ¿ya? Antiguamente en Grecia no existía un código de leyes, por lo cual mucha gente se tomaba la justicia por sus manos, causando el caos, la vendetta y un desorden judicial tremendo. Solón también fue muy famoso porque elimina la deuda de los agricultores, prohíbe la esclavitud por deuda, que era muy común en aquella época. Si tú debías una cantidad de plata o dinero y no podías pagarlo, te volvías inmediatamente esclavo de la persona que le debía dinero. Expande el tema de los ciudadanos, crea el consejo de ciudadanos y le da más poder a los jueces, los cuales pasan a ser elegidos al azar. ¿Ya? Acá habían dos tipos de cargos, que eran los cargos electos por votación y los cargos dirigidos por personas que eran elegidas al azar. Bueno, después podemos encontrar a otro gran alcalde o arconde que era Pisístrato, quien fue la persona que hizo una especie de reforma agraria, donde le entregó más tierras a los, a los campesinos. Clístenes, que logró crear este sistema democrático, ¿ya? De la elección, la división por partidos, el desarrollo de las votaciones y los ciudadanos. Y finalmente está Pericles, quien fue el último gran alcalde o gobernador de lo que sería la ciudad de Atenas. Bueno, y para ir ya terminando, algunos puntos básicos de qué cosa era un ciudadano, porque para que puedan comparar ustedes esto con lo actual. Un ciudadano actual claramente es un chileno, tiene que tener nacionalidad chilena, pero también puede ser considerado un extranjero con ciertos derechos. Mayor de 18 años, puede votar, puede participar activamente de la política, tiene derechos básicos que se dan en la Constitución.
Pero en esta época no, un ciudadano era solamente un hombre mayor de 20 años que tenía que ser nacido, criado y ser hijo de atenienses, es decir, padre y madre del mismo lugar, que podía pagar impuestos, tenía cargos públicos, participaba en el ejército y todo esto sumaba alrededor de 50.000 ciudadanos, siendo que la ciudad en sus mejor momentos tuvo 500.000. Entonces ahí podemos comparar cuál es la gran diferencia de lo que es ahora un ciudadano con lo que era antiguamente un ciudadano. Ahora bien, esto pasó a ser una base política para nuestros días, ¿ya? Así que, como yo les digo, en las próximas clases vamos a ir viendo la segunda parte, desarrollando otra idea, viendo Esparta y qué fue el sistema o el mundo helénico.